Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que, créanme, los va a atrapar desde el primer momento. Vamos a hablar de Burak y Neslihan, dos nombres que resuenan con fuerza cuando pensamos en dramas turcos y, sobre todo, en historias de amor apasionadas y llenas de obstáculos. El título que hoy nos trae es una verdadera promesa: amor imparable. ¿Cuánto arriesgaron Burak y Neslihan por ese amor? Esa es la pregunta que nos vamos a responder hoy, explorando las profundidades de su conexión, los desafíos que enfrentaron y, en definitiva, si ese amor fue verdaderamente imparable. Si son fanáticos de las historias que te dejan sin aliento, de esas que te hacen sentir cada latido del corazón de los personajes, entonces han llegado al lugar correcto. Y antes de empezar, ya saben, si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón de suscribirse, que nos ayudan un montón a seguir trayéndoles este tipo de contenido y además no se pierden nada de lo que subimos. Activen también la campanita para que les avisen cada vez que tengamos un vídeo nuevo. Vamos a empezar desgranando este título, amor imparable. ¿Qué significa realmente que un amor sea imparable? ¿Significa que no hay nada ni nadie que pueda interponerse en su camino? ¿O se refiere más bien a la fuerza interna de los protagonistas para superar cualquier adversidad? En el contexto de Burak y Neslihan, estamos hablando de una conexión que, según este título, parece trascender todas las barreras. Y si conocen un poco el mundo de las telenovelas turcas, sabrán que las barreras suelen ser muchas y muy altas. Pensemos en todo lo que puede separarte de la persona que amas: diferencias sociales, familias que se oponen, rivalidades antiguas, secretos del pasado, incluso tragedias personales. Y si a todo eso le sumamos la intensidad de un sentimiento tan puro que te hace dispuesto a sacrificarlo todo. Esa es la premisa que nos invita a explorar el amor imparable de Burak y Neslihan. Para entender la magnitud de lo que ellos arriesgaron, primero debemos adentrarnos en quiénes son Burak y Neslihan. Si bien el título nos presenta sus nombres, la magia de estas historias reside en los personajes que interpretan y en la química que logran desplegar en pantalla. Imaginemos a Burak, quizás un hombre con un pasado complicado, con responsabilidades que pesan sobre sus hombros, o tal vez alguien de origen humilde pero con un corazón noble y una determinación férrea. Y luego está Neslihan, será una mujer fuerte e independiente con sueños propios que chocan con las expectativas de su entorno, o quizás una damisela en apuros cuya pureza y valentía conquistan al más rudo de los hombres. La belleza de estas narrativas es que a menudo combinan ambos arquetipos, creando personajes complejos y fascinantes que nos hacen empatizar con sus luchas. El título Amor imparable sugiere que su relación no nace en un contexto de calma y serenidad. Al contrario, parece que desde el principio estuvo marcada por la tensión, por la dificultad. ¿Cómo se conocieron Burak y Neslihan? ¿Fue un encuentro casual, un choque de mundos, o quizás un destino que los unió en circunstancias extraordinarias? Pensemos en esos primeros encuentros, en esas miradas que lo dicen todo sin necesidad de palabras, en esas chispas que se encienden y que marcan el inicio de algo grande. Pero para que el amor sea imparable, debe enfrentar desafíos desde el principio. Tal vez pertenecían a bandos opuestos, o quizás había un amor prohibido, o un compromiso previo que se interponía. Las historias turcas son maestras en crear estos conflictos que ponen a prueba a los enamorados. Ahora hablemos de lo que significa arriesgarlo todo. Esto no es un amor de cuento de hadas donde todo es fácil. Arriesgarlo todo implica que hay mucho en juego. Podrían haber arriesgado su reputación, su seguridad, su posición social, incluso la relación con sus familias. Imaginen la presión que debieron sentir. ¿Qué tipo de sacrificios tuvieron que hacer? Quizás Burak tuvo que renunciar a una oportunidad de oro para estar con Neslihan, o Neslihan tuvo que desafiar a su familia para seguir su corazón. Estas decisiones no son sencillas, y el peso de las consecuencias es lo que hace que su amor sea tan poderoso y a la vez tan vulnerable. Podemos visualizar escenas donde la tensión es palpable. Quizás un encuentro clandestino bajo la luz de la luna, donde los besos robados son un acto de rebelión. O tal vez una confrontación cara a cara con aquellos que se oponen a su unión, donde las palabras duras y las amenazas se cruzan, pero su mirada se mantiene firme, reflejando la fuerza de su compromiso. El amor imparable nos hace pensar en esos momentos de desesperación, donde parece que todo está perdido, pero un gesto, una palabra de aliento, un acto de valentía, les da la fuerza para seguir adelante. Las historias de Burak y Neslihan, especialmente bajo el p.
Araguas de un título como este a menudo nos presentan un elenco de personajes secundarios que juegan un papel crucial en su romance. Están los aliados incondicionales, esos amigos que los apoyan en las buenas y en las malas, y que les brindan consuelo y esperanza. Pero también están los antagonistas, aquellos que disfrutan sembrando la discordia, creando trampas y obstáculos para separarlos. Pensemos en villanos calculadores, en rivales celosos, o en miembros de la familia que anteponen el honor o el interés propio al bienestar de los protagonistas. La intensidad de su amor también se manifiesta en cómo se apoyan mutuamente. Cuando uno flaquea, el otro se levanta. Cuando uno duda, el otro reafirma su fe en su vínculo. Es esa complicidad, esa comprensión profunda que trasciende las palabras, lo que realmente hace que su amor sea imparable. No se trata solo de sentir pasión, sino de construir un refugio seguro el uno en el otro, un lugar donde pueden ser ellos mismos sin miedo al juicio. Podemos imaginar momentos de gran drama. Quizás un malentendido orquestado por un enemigo que casi los lleva a la ruptura. O una situación de peligro que los obliga a tomar decisiones difíciles, donde uno debe proteger al otro, incluso a costa de su propia felicidad. El riesgo que toman es proporcional a la profundidad de su amor. Si su amor es verdaderamente imparable, entonces los sacrificios que están dispuestos a hacer deben ser igualmente extraordinarios. El título Amor imparable nos invita a reflexionar sobre la resiliencia. ¿Cómo logran levantarse después de cada caída? ¿Qué les da la fuerza para seguir luchando cuando el mundo entero parece conspirar en su contra? La respuesta seguramente reside en la convicción de que su amor es algo único, algo que vale la pena defender a toda costa. Y llegamos a la pregunta clave: ¿arriesgaron todo? Por lo que sugiere el título y la naturaleza de estas narrativas, la respuesta es un rotundo sí. Arriesgaron la paz, la seguridad, las relaciones establecidas, quizás incluso la propia vida en algunos momentos. Lo hicieron porque el amor que sentían era más grande que cualquier miedo, más importante que cualquier obstáculo. Su amor se convirtió en su motor, su razón de ser, la fuerza que los impulsaba a seguir adelante sin importar cuán oscuro fuera el camino. Podemos imaginar un punto de inflexión en su historia. Un momento en el que se ven obligados a tomar la decisión final, seguir las normas y separarse, o desafiarlo todo y apostar por su amor. Es en esos momentos de máxima presión donde se forja el carácter de los personajes y se revela la verdadera naturaleza de su vínculo. Si su amor es imparable, entonces deben estar dispuestos a quemar todos los puentes, a dejar atrás todo lo conocido, para abrazar ese futuro juntos. El desenlace de una historia así puede ser variado. Quizás logran superar todas las adversidades y encontrar la felicidad juntos, demostrando que el amor verdadero sí puede conquistarlo todo. O tal vez incluso en la derrota su amor deja una huella imborrable, una lección sobre la fuerza del sentimiento humano. Sea cual sea el resultado, el viaje que emprendieron, el riesgo que asumieron, es lo que define su historia y la convierte en un amor imparable. En resumen, el título Amor imparable nos habla de una conexión profunda y poderosa entre Burak y Neslihan, una que estuvo marcada por desafíos monumentales. Exploramos cómo estos desafíos, que iban desde diferencias sociales hasta la oposición familiar y las conspiraciones externas, pusieron a prueba su relación. Vimos cómo el concepto de arriesgarlo todo implicó sacrificios significativos en su reputación, seguridad y relaciones personales. Se trata de una historia donde el apoyo mutuo y la resiliencia son clave para superar cada obstáculo, y donde la decisión de apostar por su amor contra viento y marea define su destino. El viaje de Burak y Neslihan, lleno de intensidad, drama y momentos decisivos, nos enseña sobre la fuerza del amor cuando se está dispuesto a defenderlo con todo. Y así llegamos al final de nuestro viaje de hoy explorando el cautivador mundo de Burak y Neslihan y su amor imparable. Ha sido fascinante desgranar las posibles profundidades de su historia, los riesgos que corrieron y la fuerza que debieron haber encontrado en su vínculo para superar cualquier adversidad. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su presencia y su interés son lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que significa arriesgarlo todo por amor? ¿Han vivido ustedes alguna experiencia similar, o conocen alguna historia que les recuerde a la de Burak y Neslihan? Déjenme sus pensamientos en la sección de comentarios, me encanta leerlos y responderles.
Y si este vídeo les ha parecido intrigante e informativo o simplemente les ha gustado, por favor, denle a ese botón de me gusta que tanto nos ayuda. Compártanlo con sus amigos, familiares, o con quien creen que pueda disfrutar de esta conversación sobre el amor y sus desafíos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.